Se está viviendo un escenario bastante preocupante en Europa que no hemos comentado en anteriores videos, pero que es necesario empezar a demostrar, sobre todo porque ahora se quiere ejecutar algo similar en algunos otros países. Vamos a explicar un poco esto. Hace unas semanas se intentó asesinar al primer ministro eslovaco Robert Fico. Esta es una figura clave en este momento en Europa porque él, a la hora de ser elegido, tenía un eslogan bastante llamativo: ni una bala más a Ucrania. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué lo atacaron? ¿Por qué recibió disparos? Se ha salvado, pero ¿por qué ahora están utilizando el ejemplo de lo que ha sucedido con el primer ministro de este país para amedrentar a otros en nombre de la Unión Europea? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Vamos a comentarlo. Juraj Šintula, acusado de intentar asesinar hace una semana al primer ministro eslovaco Robert Fico, que recibió disparos en el torso, pero que felizmente no terminó con su vida este ataque, ha asegurado que él solamente quería herirlo y que lo atacó porque él, escuchen bien esto, está en desacuerdo con la interrupción de la ayuda militar a Ucrania y con su postura de la crítica a la Unión Europea. Es decir, que es un europeísta, que él está buscando que se mantenga pues esta buena vecindad, por así decirlo, de Eslovaquia con el resto de los países de la Unión Europea. Esto ha sido publicado por varios medios citando el auto de prisión, pero aquí hay algo bastante curioso que se debe comentar. Esto no ha tenido mucho eco en los países de Occidente. Šintula, que tiene 71 años, ha reconocido haber actuado de forma inaceptable y ha afirmado que nunca más iba a recurrir a la violencia para solucionar su impotencia y sobre todo frustración. Esto ha recogido el diario Pravda, que cita, como otros medios, la orden de prisión preventiva dictada contra él. Lo que llama la atención es que algunos medios de Occidente han empezado a culpar a la víctima. Sí, están diciendo que bueno, él se buscó lo que ha sucedido a la hora de decidir dejar de ayudar a Ucrania, a la hora de decidir darle la espalda a la Unión Europea. Sí, así como lo están escuchando. Y esto es algo que, de nuevo, no se está comentando mucho. Los medios de comunicación, según han empezado a decir diferentes expertos, sobre todo desde la parte rusa, que también es importante entender, han empezado a decir que básicamente los europeos están inventando historias de que de alguna manera Fico se lo había buscado porque es una figura muy polarizadora. Es decir, que por su propia imagen él tiene la culpa. De nuevo, están culpando a la víctima. Lo que llama la atención, y dicen algunos expertos, es que es muy divisivo y el ambiente político en Eslovaquia es muy tóxico. Hay mucho odio, mucho discurso de odio. ¿Quién está detrás de esto? Robert Fico, terminan diciendo algunos medios de comunicación europeos. Y es que poco después de que Fico fuera atacado y antes de que hubiera indicios de que sobreviviría, Sky News prácticamente justificó el tiroteo. Lo que dijo el medio, para que se hagan una idea, es que Eslovaquia y Hungría se opusieron a la ayuda a Ucrania y a cualquier tipo de simpatía hacia Kiev. Siguen diciendo que quieren que el conflicto termine. Con eso, quieren que los rusos triunfen y que la crisis termine y que Ucrania se rinda y abandone el territorio. Eso es muy divisivo en Eslovaquia, es divisivo en la Unión Europea, por lo que no es sorprendente que este tipo de acontecimientos puedan tener lugar. Esto es lo que dijo el medio. Claro, estamos en un escenario preocupante, sobre todo tomando en cuenta lo que dicen los medios de comunicación, pero todo esto se quiebra a la hora de hablar de las nuevas denuncias que se han empezado a hacer, y es que un comisario europeo habría amenazado al primer ministro georgiano con repetir el destino de Fico. Sí, el primer ministro del país, Irakli Kovlakhilde, ha revelado que uno de los comisarios europeos lo amenazó con un destino similar al del jefe del gabinete eslovaco, Robert Fico. Esto están indicando desde su gobierno en un comunicado. Fico, como hemos dicho, fue atacado el 15 de mayo y resultó gravemente herido. Se salvó de casualidad, recibió impactos en el abdomen y en el pecho, y ahora lo que está diciendo el primer ministro de este país es que incluso con el telón de fondo de los años de chantaje, las amenazas expresadas en una conversación telefónica con un comisario europeo fue sorprendente. En particular, enumeró toda una serie de medidas que los políticos occidentales podrían tomar tras superar el veto de la ley de transparencia
de la influencia extranjera y, mientras enumeraba, señaló algo: que ha visto lo que le ha pasado a Fico, debería tener mucho cuidado. Termina compartiendo el primer ministro. Él dice que está acostumbrado a los chantajes y a los ataques, pero esto es bastante diferente. Lo que llama la atención también es que, tras los ataques que se hicieron contra Fico, el hombre había reconocido que quería que se siga apoyando a Ucrania, que quería que tengan una buena relación con la Unión Europea y que Eslovaquia se una a la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin no se está quedando de brazos cruzados con respecto a lo que está sucediendo con las medidas que Estados Unidos ha tomado a la hora de hablar de utilizar los recursos rusos y dárselos a Ucrania. Y ahora todo se está desarmando. Rusia acaba de autorizar, a través de su presidente, de tomar respuesta y de decomisar todos los bienes de Estados Unidos en Rusia. ¿Qué hay detrás de esta medida y qué significa exactamente para Estados Unidos? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que va a facultar a los tribunales rusos a embargar todos los bienes estadounidenses que se encuentren en el país para compensar el daño de la incautación de los activos rusos en Estados Unidos. Se trata de bienes inmuebles de Estados Unidos, empresas y ciudadanos estadounidenses situados en Rusia, así como de sus valores, principalmente en el capital registrado de empresas rusas y otros derechos de propiedad de Estados Unidos y nacionales estadounidenses en el país euroasiático. Según dice el decreto, Rusia o el Banco de Rusia tendrán el derecho de recurrir a un tribunal para solicitar que se establezca el hecho de que sus derechos de propiedad fueron privados injustamente por la decisión de una autoridad gubernamental o judicial de Estados Unidos, así como una indemnización por los daños. De aceptarse esta solicitud, el tribunal va a enviar una petición de una comisión gubernamental de control de inversiones extranjeras que deberá entregar al juzgado una lista de los bienes estadounidenses que, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, puedan utilizarse para compensar los daños derivados de la incautación de activos rusos en Estados Unidos. Sí, el decreto precisa también que el gobierno ruso debe modificar las leyes en un plazo de 4 meses para poder hacer esta implementación. Lo que más llama la atención es que la decisión del tribunal sobre esta privatización injustificada de los derechos de propiedad de los titulares de derechos rusos y sobre la indemnización por los daños prevé la extinción de los derechos de propiedad de Estados Unidos o de una persona de Estados Unidos incluida en la lista y la posterior transferencia de todos estos derechos al titular ruso. Sí, según ellos, en busca de indemnizar los daños. Con esta medida se demuestra un nuevo quebrantamiento nunca antes visto entre la administración rusa y la administración de Estados Unidos.